¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo espacio ideado por Beca Finance, más que finanzas con Beca Finance, un espacio en el que intentaremos acercar tanto conocimientos financieros como experiencias vitales de los principales artífices del mercado financiero, tanto español como internacional. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hoy empezamos un nuevo programa o un nuevo contenido dentro de Beca Finance que es más que finanzas con Beca Finance y estamos encantados de tener hoy una gran presencia en lo que es las puertas del 2024. Nos encontramos ante un nuevo año con muchas incertidumbres, sobre todo por el impacto que la subida en tipos de interés pueda tener en el nuevo año y también por la escasez de liquidez que estamos viendo dentro de los mercados y lo que se anticipa, ¿no? Hoy mismo Moody's estaba diciendo que la banca a nivel global y a nivel europeo pueden tener un duro año próximo, debido a que puede haber menos financiación y puede haber más mora, ¿no? Para intentar hablar sobre ello, intentar dar soluciones, hoy tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Lars Smith-Ott, que es Managing Partner de Beca Credit y que atesora más de 30 años de experiencia. Ha trabajado en mercados de fusiones y adquisiciones en UBS, en FPK, también fue responsable de banca global de Swiss Re y fue uno de los innovadores dentro de la titulización de pymes en España con la parte de Bespoke, con lo cual, bienvenido Lars, muchas gracias por estar aquí. Gracias David por estar con vosotros. Y también tenemos a Miguel Ángel Sánchez, responsable de desarrollo de negocio de Beca Titulización, que es licenciado por la Universidad de Granada, máster por el IEB y lleva la friolera de más de 70 billones de titulizaciones a sus espaldas. Bienvenido Miguel Ángel y felicidades por ese cumpleaños, 25 cumpleaños de Beca Titulización. Muchas gracias, David. Pues para abrir boca, la pregunta que yo os lanzaría, y según el preámbulo que hemos hecho, es ¿qué estáis viendo actualmente en el mercado de crédito? Vuestra especialización es en la parte corporativa y ¿qué canarios en la mina estáis empezando a tener de cara al 2024? Si quieres, empezamos contigo, Lars. Sí, gracias. Yo creo que la gente tiene que entender que los mercados son los mercados, pero hay más financiación bancaria en España. Así cambian los precios en el mercado, pero una banca es como un almacén muy grande de dinero, que tiene contratos con mucha gente, un lado, y deposits al otro lado, y el precio del mercado. Así tienen que transferir los precios a sus clientes, que no se hace en un día. Ahora, a través de Euribor se hace en un día, pero los otros precios que no. Así hay muchos efectos en tiempo que se van a ver ni en un año, son 3 años. Así creo que tenemos que entender que por tener 3 bancos fuertes, España está un poco protegido de las olas del mar de mercado capitales y no hay una transmisión directa a la economía y la fuente más importante de financiación de España se queda en el balance de los bancos. Así creo que esto no va a afectar de una forma tan directa como lo ves si estás completamente dependiente de los precios del mercado. En ese caso, Miguel Ángel, ¿estáis empezando a tener algún guiño respecto a cómo está evolucionando ese oleaje en vuestros clientes para el año que viene, por las preguntas que os pueden estar haciendo? Las preguntas empezaron hace 9 meses, con la crisis en Estados Unidos, el impacto Credit Suisse, que ya fue una llamada de atención, ¿no?, para muchas entidades. Hay muchas entidades en España que llevan tiempo sin titulizar, sin salir al mercado, ¿no? Y creo que es el momento para empezar a prepararse para esa salida al mercado. Es cierto que, bueno, sí que notamos una tendencia en ese sentido, notamos como hay necesidad de prepararse y cómo prepararse no es fácil, no es de un día para otro. Y estamos ahí, ¿no? Sí que estamos viendo ese comienzo de preocupación para estar preparado para lo que viene. En el último informe que lanzaba el Banco Central Europeo nos decía que, bueno, estamos viendo cómo los bancos, que antes Lars decía que son el principal financiador de nuestra economía, están empezando a incrementar los estándares crediticios y que los hogares y las compañías están teniendo menos capacidad de acceder al crédito. De hecho, las tasas de
de crecimiento de ese crédito son superiores a la crisis de la deuda europea, todavía no llegan al caso de la gran crisis financiera, y eso, pues a más de una empresa vuestra les estará diciendo, oye, ojo con la financiación tradicional, ¿no? Con la financiación bancaria. ¿Me podríais explicar a mí qué diferencia existe entre lo que es la financiación tradicional, la bancaria, y la financiación a la que vosotros representáis, que es la alternativa? De verdad no me gusta alternativa por definición, porque es un poco raro. Es que financiamos la misma gente. Al fin, hay algunas empresas que dedican su financiación a que se llama non-bankable, que no está la banca, que normalmente son clientes un poco particular, porque en principio la banca no lo hace mal. Que es más, yo pondría una lógica un poco diferente. La banca ya está casi con todos los clientes que quiere que estén. Tiene algunas reglas que tienen que adoptar, que es el capital que usan, cómo prestan, hay unos límites del regulador que tienen. Yo creo que la financiación alternativa es más una financiación complementaria, en mi opinión, que puede llegar a sitios donde la banca tiene dificultades de llegar porque ya tiene mucho de un cliente, quiere menos, o que hay una financiación que por una empresa de tamaño pequeño, el dinero se necesita fuera de España y no tiene el conocimiento de los mercados o de los países donde está operando esta empresa, así necesita un complemento. Yo creo, por suerte, funciona la financiación en general en España bastante bien a las empresas. Hay 3 bancos grandes que son capaces de hacer muchas cosas bien, pero no llegan a todos los sitios. Yo creo que esto es donde está el valor por las empresas, porque tienen que pagar más que a la banca, porque es algo complementario. Y esto es interesante por los inversores porque pueden cobrar más por su dinero. Y alternativa siempre tiene un poco un aspecto raro, que creo que no es un complementario que juega con reglas un poco diferentes que la balance de la banca. Ahora estamos en un momento donde la banca es muy invertido y han cambiado los precios. El foco de la banca es cambiar sus precios. Cobrar también más de sus clientes, como lo he dicho antes. Y ese es un proyecto en un banco de 3 años de cambiar todos los contratos, de ajustar los precios con las prestamistas, serían privados o empresas, y está muy enfocado en esto porque les afecta mucho. Decimos, si tú tienes 400.000 millones como balance prestando a las empresas en España, medio punto más es mucho dinero. Si te enfocas en esto y no los 3 préstamos pequeños, complementarios, que no vale por el accionista de un banco, que la gestión de la banca está enfocado en esto. Miguel Ángel, cuando tú vas a esa tasca de Granada y explicas a tus compañeros a qué te dedicas y eso de que se habla de la titulización, que parece más ponerle títulos a las películas o ponerle títulos a los libros, ¿cómo explicarías de manera llana qué es la titulización? ¿Para quién sirve? ¿Sirve para crecer? ¿Para financiarme en el corto plazo? ¿Cómo se canaliza esa inversión en la economía real? ¿Me podrías explicar? Porque muchas de las veces me pierdo en esto de la titulización. Bueno, la titulización nació vinculada al mundo bancario, ¿no? Al final se trataba de movilizar o hacer líquidos determinados. La banca tiene en su balance muchos activos, básicamente los créditos que da a su clientela, ¿no? Pero esos activos no son líquidos, es decir, si tiene un problema el día de mañana, no puede vender un crédito por sí solo. Entonces lo que hace al final de la titulización es juntar o movilizar esos activos ilíquidos y ponerlos a disposición de inversores institucionales que le permitan garantizar o ganar liquidez o liberar riesgo a las propias entidades financieras. Así nació, ¿no? ¿Dónde es especialmente relevante? O, por ejemplo, en España, cuando fue muy relevante, en un proceso de expansión de crédito. ¿Cómo conseguías satisfacer esa demanda de crédito? Oye, pues, o pido deuda contra mi balance global, o, por otra parte, lo que puedo hacer es liberar recursos, liberar riesgo que tengo en mi balance ya constituido y me sirve como palanca de crecimiento, ¿no? Eso poco a poco ha ido evolucionando en el tiempo y han sido cada vez más entidades las que, no siendo solo financieras, las que
veían la titulización como una herramienta muy útil para poder materializar su estrategia de crecimiento. Imaginaros una compañía que tiene una partida de cuentas a cobrar. Oye, en muchas ocasiones incluso sus clientes son más solventes que la propia compañía. Entonces, utilizar ese balance de clientes para financiarte en mercado te permite desde financiarte más barato hacia conseguir más financiación que la que podrías conseguir de un banco, ¿no? Entonces, en eso se basa, en movilizar activos y líquidos que tienes en tu balance para conseguir implementar tus estrategias de crecimiento o de financiación, básicamente. Para ver si lo hemos entendido bien o no lo hemos entendido bien. Aquí todo el mundo tiene algún amigo que se está desarrollando en el mundo de las energías renovables y puede tener una compañía solar. Para esa persona que tiene una compañía que está fabricando huertas solares, ¿qué podría titulizar para seguir creciendo, por ejemplo? Sí, creo que es un ejemplo bastante bien con sus trucos. En principio se podría titulizar los ingresos futuros de energía de estas plantas. Ahora hay algunos problemas aquí que no sabes cuánto vas a producir por sol y qué va a ser el precio. Así esto es difícil de titulizar porque necesitas flujos futuros muy bien marcados como contratos de préstamos. Dice, tú me pagas 7% el enero, el febrero, y si no tienes un problema y te vas a ir a la insolvencia. Ahora, si tienes, por ejemplo, algo en autoconsumo con alguien que tiene un contrato fijo, eso se puede titulizar, porque hay una obligación contractual. Es decir, si mi amigo tuviera un negocio que pasa la revisión constante a las calderas de todos los edificios de Madrid, que es un flujo constante, podría titulizar sin problema esos ingresos futuros que son constantes. El más exótico que he hecho fue en botellas de champán futuros. ¿Sí? Que son consejas y hay un valor mínimo y un volumen y se puede titulizar. Hasta derecho de marcas, de franquicias. Bueno, yo creo que me ha quedado bastante claro qué se puede titulizar y cómo se está canalizando toda esa liquidez de una mano, que serían los inversores en este tipo de productos, al demandante final. Pero ¿todo el mundo puede originar titulizaciones? ¿Quién es el originador de este tipo de productos? Porque al principio hemos dicho que es un producto alternativo, es una financiación alternativa, pese a que a Lars ya nos ha dicho que no es alternativa, es complementaria, pero ¿quién puede originar este tipo de financiación? Desde una entidad financiera, como decíamos anteriormente, los new lenders que están surgiendo en el mercado, que son especialistas en conceder créditos de nicho. Cualquier corporate, es cierto que hay que tener un nivel mínimo de facturación, por decirlo de alguna manera, porque al final montar una operación de este tipo, bueno, pues incorpora o incluye a una serie de partícipes como una agencias de rating, asesores legales, que bueno, que tiene unos costes fijos que supone que la operación tiene que tener un importe mínimo, ¿no? O sea que mi amigo que tiene esta empresa de revisión de calderas lo dejamos fuera. Si revisa muchas calderas, no. ¿Cuántas calderas tiene que revisar? ¿Cuánto sería el volumen? 100 millones. 100 millones. Pero a partir de 100 millones es algo, si es una cartera recurrente que se puede mirar. Ahora, necesita una diversificación mínima, mejor que una caldera que son 100, de 100 gente diferente. Porque al fin el inversor está interesado en tener una cartera diversificada de mínimo 50, yo creo más 100 nombres, que es algo que es fácil de entender y que es recurrente. Y esto, si tienes una historia de datos que la gente ha pagado, se puede calcular y se puede titulizar. Así creo que no hay ningún requisito de ser una entidad financiera para titulizar. No. Puede vender ningún activo de titulización y titulizarlo desde aquí.
Me ha quedado claro que estamos echando mano del activo, no estamos echando mano directamente del pasivo a la hora de crecer, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y tenemos a un claro exponente de la economía nacional y un claro exponente de la economía internacional, a pesar de tus viajes del extranjero, que me imagino que tendrás, ¿no, Miguel Ángel? Lo que me gustaría es que me dierais breves pinceladas respecto a lo que se hace en España y lo que se hace en el extranjero. Si los originadores, como somos nosotros, somos distintos de los originadores en Centro Europa, o si tenemos más pulmón, o tenemos más capacidad, o hemos vivido crisis que nos hacen ser mucho más dinámicos y despiertos que el resto. No sé si aquí me podéis dar alguna opinión. Yo creo que tienes que ver primero la historia de titulización en España. Inicialmente fue una fuente de refinanciación por los 50 bancos que había, las cajas. Eso es. Y claro, entra la crisis y se quedan mucho menos, ¿no? 3, 4, 5 grupos, y ha bajado la necesidad de titulizar, porque titulizar es una forma de refinanciar. Y como todos estos bancos grandes tenían acceso a la banca central directamente y sus propios elementos, no había tanto necesidad de vender carteras, de refinanciarse. ¿Qué pasa? Entran muchos inversores internacionales que han buscado una forma elegante y eficiente de refinanciarse con bancos internacionales. Y fue mucho compradores de NPLs, de Non-Performing Loans, y están buscando una forma de apalancar su inversión para llegar a un tier más alto. Y esto fue, creo, el segundo grupo grande de gente que han usado la titulización en España. ¿Cómo es esto diferente de otros países? En nuestro país se ha aún menos titulizado después de la crisis financiera, porque las criterios fueron más altos y había menos necesidad, había mucho más ahorros en los bancos alemanes históricamente que aquí, así la necesidad de refinanciación siempre fue más bajo. Ahora creo que titulización por los bancos, y donde se ve el volumen más grande, es una fuente de refinanciación. Si los precios son muy importantes. Y creo que esto que hemos hablado del inicio, que han subido los precios aquí, ahora tengo que aumentar aquí, y después van a bajar en la titulización y vamos a ver muchas titulizaciones. Es como se mueve el mercado y los almacenes de crédito, que son los bancos, en tiempo. Creo que eso va a afectar las cosas. Ya vemos, como tú has dicho, que los alternativos ya están andando más dirección de titulización, porque es una fuente eficiente de refinanciación. Me gusta mucho lo que acaba de decir Lars, está haciendo unas pinceladas respecto a la historia. No te voy a preguntar dónde estabas exactamente con la gran crisis financiera, pero han cambiado muchas cosas, ¿no? ¿Nos podrías decir qué ha cambiado desde la crisis financiera y también darnos pinceladas sobre la sostenibilidad o la robustez de este tipo de activos, ¿no? Porque puede que muchas de las personas que nos estén viendo son inversores, ¿no? Y que quieren meter el dinero en activos rentables, robustos y de largo plazo. ¿Nos podrías decir qué es lo que ha cambiado y la fiabilidad de ese tipo de productos a lo largo de la historia? Yo creo que, bueno, en la crisis financiera estaba en el mercado, o sea que viví de cerca todo lo que ocurrió. Y bueno, básicamente ha habido un cambio sustancial desde aquel momento hasta ahora. Me gustaría decir que, bueno, que toda la estigmatización del sector, bueno, y que se ha llevado por delante grandes volúmenes de emisión en su momento, bueno, nació de un producto muy determinado que se originó en Estados Unidos y que, poniendo el foco en España, las operaciones que se hicieron aquí, apenas ninguna tuvo un impacto relevante en términos de default de las emisiones que se hicieron, es decir, de penalización para los inversores. ¿Cómo ha evolucionado el sector? Derivado de aquel momentum de mercado, yo lo traduciría en una palabra, y es regulación, más regulación y más regulación. Con un foco muy claro puesto en la transparencia, es decir, ver cuál es el activo subyacente que se incorporaban en estos fondos de titulización. Esto nos llevó a, cuando te metes en el mundo de la regulación, en una primera fase, en una segunda fase. Yo creo que desde el 2017 el marco está bastante bien establecido. Surgieron lo que son las titulizaciones STS, que también fueron un antes y un después en el mercado.
Y bueno, y poco a poco se ha ido desarrollando un mercado, es decir, las operaciones tras la crisis financiera básicamente se utilizaban para acceder al Banco Central Europeo. Desde el establecimiento de este marco regulatorio, yo creo que poco a poco el mercado se fue abriendo y yo creo que estamos en un momento como el actual en el que, apoyado sobre ese marco, que hay que reconocer que todavía puede ser mejorable en términos de niveles de solvencia o de requisitos de capital que se le exigen a los inversores en titulizaciones o la incorporación del potencial incorporación de aseguradoras al universo inversor. Creo que poco a poco se está revitalizando y se está pues volviendo a una normalidad en cuanto al acceso del inversor a este tipo de producto, ¿no? ¿Y ese inversor ha tenido algún tipo de impago en este tipo de producto en la parte de más calidad? Yo, si hubiera invertido durante la crisis financiera o a lo largo de estos años en los que se ha ido mejorando la ley, ¿habría tenido algún tipo de impago en la parte más sólida? En vuestra experiencia, en vuestro producto. Yo, en las operaciones que desde luego hemos hecho aquí en Beca Titulización, ninguna, ni de lejos, y creo que son casos contados con los dedos de una mano en el mercado español, en los que ha habido algún tipo de impacto. Yo creo de verdad muy pocas en las transacciones europeos, en los americanos, que sí. Pero la titulización, como es una refinanciación, la locura pasa primero en la financiación. Así la pregunta creo correcta es, sin titulización, ¿habíamos visto más quiebras de bancos internacionales? Que sí, porque sería todo concentrado en un balance. Así, la titulización fue un instrumento para diversificar las fuentes y compartir riesgo. Así, del inicio fue una idea muy buena que yo, como banco, puedo distribuir mis activos ilíquidos, hacerlo líquido, bajar el riesgo del balance en la banca que tengo, compartiendo ingresos y rentabilidad con inversores en varias clases de riesgo. Esto es muy bueno, que alguien que quiere cobrar 25, que puede correr un riesgo y se va mal los tiempos, pierde su dinero, que es el tramo junior, y el tramo arriba, el investment grade, es el fondo de pensiones que quiere una rentabilidad de 50 puntos más frente al AAA que en el mercado en otro sitio, y a estos tramos casi no ha pasado nada en toda Europa. Así yo creo que es algo muy bueno, pero ha llegado la falta de primera línea en la segunda, y porque la segunda es listado y público, lo han visto mucho más gente que normal. Yo creo que el gran cambio es que todo se ha hecho público. La transparencia, ¿no? Transparencia, y antes no había la transparencia de esta forma. Así, también siempre se ha dicho, los mercados de titulización son una forma de disciplinar a los participantes del mercado, que hemos perdido un poquito. Creo que la disciplina de los mercados que tienen que enfrentarse los bancos falta, por eso yo creo que están todo trading abajo de par, porque no ganan suficiente margen en frente que cuesta la refinanciación del mercado. Yo creo que está un dilema de los bancos zombies en Europa que está más profundo y ya por muchísimos años continúa a existir. Me gusta mucho que toquemos esta parte de transparencia, nueva ley, nueva regulación, más solidez, porque esto se está traduciendo en que muchas de las personas que somos totalmente ajenas a vuestro mundo, cada vez que cogemos un papel a la hora de interpretar la financiación complementaria, como antes decía Lars, pues nos perdemos. Entiendo que muchos de los términos que estamos leyendo son fruto de esa nueva ley, de esa robustez, consolidación. Entonces, se nos ha ocurrido hoy, a modo de pasapalabra, haceros sudar y intentar explicar de manera muy breve a aquellos que nos están viendo aquellas palabrejas, aquellos conceptos que se nos escapan a muchos, pero que son interesantes a la hora de entender el producto, con lo cual yo voy a empezar a disparar términos y en la medida que podáis os agradecería que me respondierais de manera clara y todo lo concisa que podáis, ¿vale? Muchas de las veces cuando leemos este tipo de productos nos liamos, vemos que hay tranches. Tranchetes, ¿qué es una tranche? ¿Me puedes explicar? Básicamente es un tramo de riesgo, ¿no? Cuando estructuras una titulización, hay diferentes perfiles de riesgo y obviamente diferentes perfiles de rentabilidad, ¿no? Pues ese escalado, ese diferente trameado de riesgo se denomina tranches. Ajá.
Vamos contigo, Lars. Hay refranes en español que seguramente no son los tuyos, que hablan de tigres, de triggers, ¿qué es un trigger? Un trigger es un contrato, un elemento que hay un cambio en el contrato. Puede ser de concentración en un portfolio, puede ser impago, puede ser muchas cosas que en principio, normalmente un banco que hace una financiación en un senior tramo se protege su inversión en frente del tramo junior con los triggers, por ejemplo, que tienes que repagar la facilidad más temprano que pensado, si algo va mal. Es una forma de construir contratos. Uh-huh. Hay muchas de las veces que esto parece más una prueba ciclista, porque tenemos elementos como ramp up, revolving, amortizing, que es un ramp up y un revolving. Básicamente, las titulizaciones, como se han venido constituyendo en el pasado, era, el fondo de titulización adquiría una cartera estática que estaba en el balance de una entidad financiera, ¿no? ¿Qué está surgiendo con las nuevas transacciones? Que, bueno, pues se titulizan portfolios que todavía no se han originado. Entonces distribuimos como 3 etapas en esa transacción. Una primera etapa de ramp up, es decir, de crecimiento del portfolio de crédito. Una fase de revolving en la que se mantiene ese portfolio de crédito y una fase de amortizing que básicamente es que repago a los inversores con los flujos que recibo de los derechos de crédito que he comprado. Porque esto tiene una vida delimitada, ¿no? Exactamente. Depende de la tipología, obviamente, de colateral. No es lo mismo una operación de préstamos hipotecarios que préstamos consumo, ¿no? Pero efectivamente, de hecho, estas 3 fases tienen una fase delimitada cada una de ellas. Uh-huh. Se la voy a hacer a Lars porque antes lo has dicho tú y yo creo que te sabrías la respuesta. Antes Miguel Ángel ha hablado de la nueva tipología STS, SOS, STS. ¿Qué es STS? Veo que estás sudando. No tanto, pero creo que es una forma de cambio de regulación que define un tipo de transacciones que tienen algunos previstos que son muy técnicos y un poco aburridos, que creo es más interesante que muchos de los bancos han usado esto últimamente de una forma derivada para mejorar su cuota de fondos propios. Eso es. Que no es una titulización, en este caso, que es muy enfocado a los flujos de caja, pero como es sintético, es más una transacción que libra parte del capital del banco con una transacción que muchas veces se hace bilateral con 2 inversores solo. Esas son las sintéticas. STS y aquí te matizo, es una etiqueta que estableció el Banco Central Europeo en esta regulación que comentaba antes, que entró en vigor en el 17. Básicamente esa etiqueta lo que manifiesta es unos determinados requisitos de calidad, ¿no? En términos de homogeneidad, de transparencia. Es como si fuera una ISO, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando una titulización tiene esa etiqueta, el inversor que adquiere esa titulización o ese bono consigue un mejor tratamiento en consumo de recursos propios. Uh-huh. Vamos con otro concepto, no iremos mucho más allá porque estamos empezando ya a sudar, que es una estructura bullet. Es que es en principio algo que repaga tarde en pocos pagos antes del fin de la vida de un préstamo. Uh-huh. Bullet, y hay varias variaciones, soft bullet, hard bullet, que normalmente se le paga todo en uno. Uh-huh. Esto que los bonos son bullet, que en principio me presta 100 y voy a pagar 100 al fin de la vida del préstamo. Esto iría en contra de lo que podría ser una estructura amortizable, por ejemplo. Es que el bullet amortiza en un pago al fin. Esa es un poco la definición. Y hay varias subdefiniciones que son un poco de la gente que están tratando con esta muchas veces. De verdad, es yo pago todo al fin o no paga todo al fin. Es la primera distinción. Después, cómo lo pagas durante los tiempos, hay balloon, hay más cosas que no son tan claramente definidos. Y cada uno le usa un poco diferente, que es un peligro. Bullet es lo más claro, y amortización, hay algunos que no pagan los primeros 2 años, que
non-amortization period y después hay un amortization period. Es cómo se construye el flujo de caja del pago. Hay un último concepto que podría ser el título de una banda de rock, pero que me apetece que me la expliquéis, que es los NPLs. ¿Realmente qué son los NPLs? Bueno, son non-performing loans, que básicamente son esos activos que están, o derechos de crédito que han entrado en una situación de impago. Que ahora, no sé, antes hablábamos sobre el preámbulo para el 2024, pero en teoría debería haber. De hecho, sí, se presupone y se están viendo como de nuevo están surgiendo carteras a mercado y se presupone para el 2024 una actividad bastante relevante en ese sentido, ¿no? Al igual que ha dicho Lars en el concepto de Bullet, en el concepto de NPLs también tenemos diferentes categorías: reperforming, subperforming, underperforming, unlikely to pay, todas las que quieras. Hemos tratado al principio de intentar dar claridad tanto a la corporación que está pensando en crecer, en financiarse a corto plazo. También hemos hablado sobre la robustez que tiene este tipo de productos como inversor. No ha existido, antes nos decías, en España con los dedos de la mano podemos contar casos de impago o de no obtener la rentabilidad esperada por parte del inversor. Pero también me apetece hablar un poco del capital humano que está detrás de estas cámaras y que está pensando en, oye, me quiero desarrollar en el mundo financiero, en la parte de financiación, en la parte de crédito corporativo. ¿Qué necesito para meterme en ese mundo? El otro día, en vuestro 25 cumpleaños, uno de vuestros antiguos directores generales decía que la palabra imaginación, por intentar solucionar los problemas de las compañías, era la que más demandaba a sus acólitos, a la gente que trabajaba con ellos. No sé si se os ocurre a vosotros más cosas. Yo diría, obviamente, una sólida formación financiera, con acreditaciones tipo CFA, FRM, etcétera. Imaginación es un buen concepto, ¿no? Tienes que tener, digamos, altura de miras o mucha flexibilidad, porque vas a abarcar un montón de conceptos, desde la parte de concesión de crédito, relación con inversores, agencias de rating, relación con abogados, es decir, tocas un montón de áreas de actividad, partiendo de la base que es un producto de financiación estructurada y es, por ende, muy sofisticado, ¿no? Pero yo creo que sí, que ese serían un poco los factores principales, ¿no? En tu caso, Lars... Imaginación es casi demasiado bonito. Yo diría que es una imaginación de ingeniería para resolucionar problemas muy concretos que se quedan de flujos de caja y cómo construir los flujos de caja. Ahora, es algo muy particular. Yo creo que se puede entrar en este mundo del parto del activo o del pasivo. Ahora, tú eres más del pasivo. El pasivo, te quedas en este pasivo por siempre porque es muy especializado esta parte. Yo creo que es más lógico de entrar por el activo, por el análisis de crédito y los flujos de caja de las empresas, de las carteras, y desarrollarse un poco más tarde en el pasivo, que tienes un poco la vista de las dos cosas. Me sorprende que me estéis... Bueno, antes has dicho que la formación que deben de tener es un poco global, pero me sorprende que no hayáis tocado la parte de la inteligencia artificial, el database, esto que está tan de moda. ¿Afecta, no afecta? ¿Es positivo? ¿Se valora? ¿Cómo lo veis? Estás hablando con gente de crédito. Esto por nosotros aún no existe, ¿sabes? Es que estamos mirando flujos de caja. ¿Y dónde vamos a ver la AI que llega a nosotros? Los modelos de simulación de los flujos de caja pueden tener un efecto para hacer un mejor forecast de los flujos de caja, pero nuestro negocio es: tengo contrato, me pagas, no me pagas, me pagas en este tiempo y voy a refinanciarlo. Es ingeniería puro y duro entre el activo y el pasivo. Así, yo creo, no sé exactamente dónde esto nos va a ayudar mucho el trabajo, de verdad. Bueno, yo creo que todo lo que es análisis de datos, trabajamos desde nuestra parte con una cantidad ingente de data, ¿no? De características del deudor. Te cuenta que al final muchas veces un portfolio de 500 millones es algo habitual, de préstamos que pueden tener un ticket medio de 5.000, 10.000 euros, ¿no? Es decir, son cantidades increíbles de data, ¿no?
yo creo que sí que va a ayudar. Al final tendrá que ayudar y bueno, poco a poco estamos intentando organizar nuestras bases de datos, nuestros sistemas de recopilación de información para ir en esa vía, ¿no? Queda mucho por hacer, pero desde luego es una herramienta que tenemos que tener encima de la mesa. Ahondando un poquito más en qué explicar a las generaciones que vienen al mundo financiero, yo todavía recuerdo antes de la gran crisis financiera, porque como antes has apuntado, la crisis financiera estaba antes de que se produjera, ¿no? Y recuerdo estar con fondos de inversión, títulos directos, viendo cuánto tenían de subordinación, cuánto tenían de capacidad de prelación de pago, muchas carteras. No sé, me gustaría que me dierais aquel momento, aquel consejo histórico en vuestra vida que os ha hecho, como en mi caso, el estar totalmente consciente de cuál es la prelación de pago, de dónde invierto. En vuestro caso, ¿qué es lo que ha sido importante como consejo o vivencia que lo aplicáis en vuestro día a día? La parte de titulización, la parte de concesión de préstamos LARS. Yo creo, es algo muy vital esto. No, yo creo que es importante que estamos en un negocio que se llama en inglés Financial Services. Y servicio llega de gente. Yo creo que en nuestro negocio, la gente lo olvida de vez en cuando, la gente importa muchísimo y la confianza que tienes con alguien en el negocio. Es el consejo mejor que he recibido en mi carrera profesional es que tienes que tratar a la gente bien y dedicarle tiempo también si tienen un momento malo en su carrera. Yo creo que es súper importante porque de verdad si tratas a gente, normalmente no estás seguro si tratas bien a alguien porque es importante, te trato bien o te trato bien porque me gusta tratarte bien como persona. Yo creo que eso es importante de mantener la relación con la gente en tu carrera profesional, si van por arriba o por abajo. Yo creo que hace la gran diferencia en nuestras vidas de mantener la relación así. Fue un consejo de una persona bastante importante que me daba en la vida. Dice, Lars, tienes que tratar a la gente siempre bien, igual si le va bien o le va mal. Y fue un buen consejo hasta ahora y creo que si todos aplicamos esto, estamos en un mundo un pelín mejor. Qué importante es, ¿no? Y tanto. Yo focalizando un poco más en lo que es el trabajo, en el día a día, ¿no? Que luego extrapolado a mi vida, obviamente. Fíjate, es un concepto muy sencillo, ¿no? Pero es la paciencia. Hay muchas cosas, en el día a día surgen muchos problemas que hay que resolverlos. Yo soy una persona muy impaciente y muy impulsiva. Sí, tanto. y realmente, si no coges un poco de distancia en este trabajo, te acabas volviendo loco. Entonces, bueno, lo que decía, tomar distancia, ir solucionando los problemas poco a poco, uno, otro, yo creo que es... A mí, desde luego, me lo han dicho muchas veces durante mi trayectoria profesional, poco a poco lo voy asimilando y bueno, y es extrapolable a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Un poco ya por ir cerrando la entrevista, que está siendo un auténtico placer, hemos hablado de necesidades de financiación, la capacidad de obtenerlo con elementos complementarios, como puede ser la titulización, que es un elemento robusto, diversificado y que ofrece rentabilidad a los inversores. Hemos hablado también de las capacidades necesarias en este mundo financiero para atender con solidez a nuestros clientes. Pero aquí os voy a dejar ya la parte más corporativa y que vendáis un poco la entidad a la que representáis. Me gustaría que en cada una de vuestras áreas me comentarais qué ofrece Beka que no ofrecen los demás o en qué estamos siendo especialmente incisivos y diversificadores respecto a los demás. Bueno, yo creo que desde la perspectiva de la titulización abarcamos el universo completo de servicios asociados a titulización, ¿no? Tenemos, bueno, y ahora comentará Lars, desde una originación de crédito, propiamente dicho, a lo que es, bueno, todos esos servicios vinculados, es decir, desde montar el vehículo, desde estructurar una operación de titulización, incluso de acceder al mercado para ayudar a esos demandantes de financiación a encontrar un financiador acorde a sus necesidades, ¿no? Ese servicio completo a todos los niveles, yo creo que es algo diferenciador en el mercado y que nos toma y que a día de hoy somos una referencia. Yo creo que lo somos y lo vamos a seguir siendo incluso más. En vuestro caso, Lars. Si me permites, hablar un poco del tuyo, ¿no? Como somos cliente de vosotros, yo creo que
que España, como hemos hablado, que la titulización fue necesario, una fuente de financiación, entran otros jugadores, que existe una industria muy desarrollada de titulizar, con un entorno jurídico que está bastante bien hecho, mejor que en otros sitios. Yo he hecho más cosas en Irlanda, en Luxemburgo, y tengo que decir que en principio España funciona muy bien. Y tengo que decir, la figura del gestor regulado y el fondo regulado es algo que se puede vender en toda Europa, que creo es que habéis empezado iros un poco fuera de España, que algo no tan natural, pero que hay de verdad una oportunidad de exportación de los servicios de una titulizadora a otros países de Europa, en Europa que existe. Que bastante bien, que algo nuevo, pero va a salir bien, creo. Pues con todo esto no me queda otra que agradeceros la presencia en este primer Más que Finanzas con Beca Finance. Espero que para todos haya sido esclarecedor el mundo de la financiación alternativa o complementaria. Y nada, cerramos hoy y agradecemos vuestra presencia. Gracias, David. Muchas gracias.